Héctor, bienvenido, gracias por estar, ¿eh? Ahora sube el dólar y estamos en riesgo porque sube todo. Acá en la Argentina, y cuando baja el dólar no baja nada. Así es, lamentablemente cada vez que sube la paridad cambiaria del peso con respecto al dólar, aumentan la inmensa mayoría de los artículos de la canasta básica de alimentos, y cuando el dólar baja, nadie se da por enterado. Tenemos una inflación que se debe a varios factores. Primero, la dolarización de la economía. Segundo, hay una inflación de costos. Claro. El aumento en el precio de los combustibles se traslada a los precios. En los peajes. El aumento en los peajes, el aumento en la energía eléctrica, en el gas natural, en el agua potable, modifica las estructuras de costos de las industrias que elaboran los productos y de los comercios que los venden, y los trasladan a los precios. Y luego también hay un rubro que se llama por las dudas. Claro. Como nadie controla a los grandes grupos económicos, a los formadores de precios, entonces por las dudas se va remarcando constantemente. Y además por la apertura indiscriminada de la economía argentina, el ingreso indiscriminado de productos que vienen del exterior. Todo eso también incentiva el proceso inflacionario. De modo que, de acuerdo al relevamiento de precios de Consumidores Libres, que de hace 24 años se viene haciendo cada 15 días, en el mes de julio de este año, una canasta de 38 productos aumentaron 2,67%. Si bien es cierto... Productos básicos hablamos. Productos básicos, carne, leche, arroz, yerba, etc. Si bien es cierto que bajó algo en relación al mes de julio del año pasado, que fue del 3,84%, ahora un 1,17% menos, lo cierto es que si en 31 días una canasta de alimentos aumenta 2,67%, en la inmensa mayoría de los países de la Tierra, en el año, no tienen un aumento que nosotros tenemos en 31 días. Una locura. Y si tomamos 1 de enero, 31 de julio, el año pasado fue del 18%. ¿Este año? Este año 29,21%. Un 11,16% más que el aumento que tuvimos el año anterior. Esta es la inflación de los pobres, ¿no? Porque impacta derechos sobre los alimentos. Totalmente. Como los salarios, luego de los trabajadores, no aumentan en la misma proporción. Y cuando aumentan, aumentan después. Y después... Cuando vos ya pagaste. Después de 5 o 6 meses. Exactamente. Y los saberes de la clase pasiva no aumentan en la misma proporción. Sobre todo de los jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva. Por eso es que no solo hay una caída en el consumo de los alimentos y que se ha pasado a consumir desde primeras marcas a segundas marcas, también en los medicamentos hay una caída en la venta de los medicamentos. Y hoy muchos jubilados que antes compraban una caja de pastillas, hoy van y compran un blister. Sí, sí lo compran. Claro. Sí lo pueden comprar. Yo tengo los datos concretos que son del INDEC, son datos oficiales. Por ejemplo, de acuerdo a la encuesta permanente de hogares, en el primer trimestre de este año, según el INDEC, comparado con el primer trimestre del año anterior, tenemos que la pobreza pasó del 25,5%, que ya era alta, al 34,1%, un 8,6% más de pobres en el primer trimestre de este año comparado con el primer trimestre del 2018. O sea que vamos a llegar a 37, 38 a fin de año. La indigencia era del 4,9%, pasamos al 7,9%, un 3% más. Y si lo consideramos en base a la población, sobre una población urbana
dejamos la rural, Pues está hablando de urbana, urbano, exacto, ¿eh? de 40.500.000 personas, hay 13 millones de pobres, con un aumento en un año de 3 millones de nuevos pobres, en un año, 3 millones de nuevos pobres. de acuerdo al INDEC. Y los indigentes urbanos suman 2.900.000 personas, con un aumento de casi 1 millón de nuevos indigentes. ¿Tenemos noción de lo que son estas cifras? Si esos porcentajes se proyectan a toda la población, incluyendo al sector rural, hay 15 millones de pobres, de los cuales 3,5 millones son indigentes. Recordemos que el INDEC mide la zona, no mide las zonas rurales. Pero incluyendo la zona Ahora sí. rural, porque también están los datos, estamos en 15 millones de pobres, de los cuales 3 millones y medio son indigentes. Ahora, Héctor, usted es político también, obviamente. Sí, por Hace supuesto. mucho tiempo que tiene... Desde los 15 años de edad, afiliado al ¿no? Partido Socialista. Quiero decir que usted tiene todos esos datos hace mucho tiempo, usted hace patria, lo vengo siguiendo, hemos hecho un montón de notas. La pregunta es que ahora hay elecciones y hay un candidato que dice, vóteme aunque no tenga argumentos. Digo, Nunca lo escuché en mi vida, apenas lo escucho eso. ¿eh? ¿es correcto que Y lo he con leído. esos papeles un candidato diga, vóteme porque no tengo argumentos? Y porque es muy difícil tener argumentos frente a estos datos, ¿no? Son realmente apabullantes. Ahora, es como si hubiera pasado un tsunami por Tal cual. Argentina. No, que devastó el trabajo. Es más, hasta la changa. En la ciudad de Buenos Aires, La más rica. en la ciudad de Buenos Aires, según datos de la Dirección de Estadística, teníamos el año pasado 491.000 pobres, que ya es una barbaridad. Este año tenemos 94.000 pobres más, 585.000. Y teníamos un año atrás 132.000 indigentes en la ciudad de Buenos Aires. Ahora hay 184.000, Y también- 52.000 nuevos indigentes. Y Héctor, la situación de calle, que habían dicho que eran 1.100 y pico, y son 7.000. 7.000 y pico. 7.200. 7.000. Viviendo en la calle, familias completas viviendo en la calle. Uno puede entender que buscan llegar a la ciudad porque tiene más oportunidades, pero son 7.000 Hay personas. ciudades del interior del país, ciudades pequeñas, que tienen una población de 5, 7, 10.000 habitantes. Tenemos, viviendo en la vía pública, en la ciudad más importante de la Argentina, casi una pequeña población urbana del interior del país. Y Héctor, esto le va a tocar al corazón. Hay algunos políticos que dicen, viven en la calle porque quieren. Sí, claro. Es Es una agresión realmente de una irresponsabilidad total decir eso. ¿Quién va a pretender, quién va a querer vivir en la vía pública? O morirse de con hambre. los niños en la vía pública. ¿Quién elige morirse de hambre? Es lo mismo. Totalmente. Y ahora, hemos perdido una batalla cultural porque siempre hubo gente en la calle. Sí. Pero había un Estado, un gobierno que acudía, los escuchaba, los censaba, si podía le daba algo. Parece ser que ahora desde el Estado, desde el gobierno de turno, no se ve a los pobres. Y también mucha gente es como que no les tiene empatía. Es decir, nos hemos acostumbrado a ver gente en la calle y la gente ya no reacciona. Es muy triste que nos pase esto, ¿no? Porque con uno que vive en la calle, ya cualquier persona le genera la reacción lógica de decir, algo hay que hacer por él. Por supuesto. En un país como el nuestro, que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas, que existan millones de argentinos que se mueran de hambre, realmente es un fracaso de la política, es una vergüenza. Ahora, es cierto que esto no comenzó ahora, que viene de hace décadas. Tal cual. Pero el tema es que se ha venido agravando, porque un problema que viene de hace décadas hay que ir resolviéndolo, ir disminuyendo la cifra, hay que disminuir ese problema. O mantener. Acá se lo ha aumentado. Claro. Pero por eso cuando alguien dice el gobierno
está errando en la política económica, se equivoca y demás. Yo tengo una visión distinta. Yo creo que el gobierno ha acertado en la política económica. El gobierno se propuso llevar a cabo esta política económica porque representa determinados intereses de ciertos grupos económicos, que son los que se han beneficiado con la política económica que se ha llevado a cabo. Si no, veamos las ganancias de las petroleras, de las mineras, de las ojeras, de los bancos, de las financieras, de las eléctricas, de las empresas de gas. Entonces, ese dinero que fue a parar al bolsillo de los accionistas de esas grandes empresas ha salido del bolsillo de los trabajadores, de los jubilados, de la clase media argentina. Ahora destruyó el empleo, destruyó la pyme, la gran empresa también está complicada, está muy complicada y solamente fomentó unas políticas para un grupito. Tres o cuatro sectores. Entonces cuando se dice que se va a continuar con esta política... Más rápido. Y más rápido, ¿cómo se podrá? Es agudizar el problema social, claro. Es aumentar el número de pobres y de indigentes. Esta es la realidad, son los números oficiales, la cantidad de empresas que han cerrado. Pero yo tengo los datos, tengo esta carpeta, podría traer muchas más, todas con datos concretos y datos oficiales sobre la caída del consumo. Lo que llama la atención es que son datos consumo oficiales del gobierno. Por ejemplo, la caída del consumo. En el mes de mayo, las ventas minoristas en los supermercados tuvieron una caída casi del 14%. 14%. 13,5%. Un solo mes. Y en los shopping bajaron 18,7% en relación al mes de mayo del año anterior. En los 5 primeros meses del año 2017 la actividad económica cayó un 4,5% en relación al mismo periodo del año 2018. Anterior, claro. Variaciones porcentuales respecto al año anterior. Bebidas, 40% menos. Artículos de almacén, 56,8% menos. Panadería, 47% menos. Artículos lácteos, casi un 62%. Cayó. Sí, en relación al mismo periodo del año anterior. Tiene que ver con la salud eso también. Carnes, 67% menos. Verduras, verduras y frutas, 32% menos. Artículos de limpieza y perfumería, 56% menos. Indumentaria y calzado, 31%. Alimentos preparados y roticería, casi un 39%. Ahora, Héctor, como político que usted bien dice que es, ¿no le sorprende que con todos estos datos el gobierno tenga posibilidades de continuar a raíz de lo que se sabe en los números, aunque no se puede hablar? Vamos a ver qué dicen las urnas, ¿no? Hay que esperar que se cuenten. Porque usted habla con gente, los supongo, votos. con la gente que le pasa esto. Usted tiene en contacto. Son datos oficiales esto. Claro. Esto es el INDEC. Claro, es el INDEC. Esto es el INDEC. Este es el famoso sincericidio. Claro. Yo no te miento, te cuento la verdad tal cual es. Tomá, estamos re mal, pero esta es la realidad. Esta es la verdad. Comete el cachetazo. Y todo, cuando uno analiza la venta ilegal callejera, por ejemplo. En el mes de junio de este año aumentó en la ciudad de Buenos Aires un 25% la venta ilegal callejera. ¿Y por qué aumenta? Y por precisamente... La gente quiere comer, vender quiere y comer. Por ejemplo, los aumentos que hubieron con respecto a los gastos. A los gastos en el mes de mayo. En la salud aumentó un 63%. Un 5,1% en un mes. En los gastos en salud. No porque se compren más medicamentos, sino porque por el aumento en el precio de los medicamentos. No contamos las prepagas acá, ¿no? Que también es otro aumento. ¿No? La cantidad de gente que se desvinculó de la prepaga, además, que se desvinculó de los colegios privados.
sectores de clase media, que antes mandaba los chicos a las escuelas privadas, lo han sacado. Tengo también los datos. Y va a hacer el cierre, Héctor. O sea, bueno, no ciérreme con los datos estos. ¿Lo que sacaron de escuela privada? Sí, tengo también los datos, tengo que acá que buscarlos, pero... pero es un porcentaje importante, digamos. Es un porcentaje importante de los padres que sacaron a los hijos de las escuelas privadas y de los que sacaron de la prepaga, claro. de las Gente que se fue a prepagas. la prepaga. Claro. Bueno, tengo que buscarlos. No, está porque bien, Héctor. cuando uno tiene Usted tanto tiempo. siempre viene. Gracias por venir, ¿eh? Muchas